Bueno, a continuación les vamos a presentar el desarrollo de la actividad número 7. Vamos con nuestro compañero Páramo para que nos explique la primera parte. Bueno, para empezar, ¿qué es y qué usos tiene la computación paralela? Bueno, esta es una técnica de programación la cual se basa en que la idea en que los problemas de gran magnitud pueden dividirse en partes más pequeñas que se pueden resolver en paralelo, ya que se pueden ejecutar de manera simultánea por múltiples unidades de procesamiento tales como lo son los cores de CPU, GPUs, nodos y clusters. Esta también tiene como objetivo mejorar el rendimiento, es decir, reducir el tiempo de ejecución, así como mejorar la eficiencia de los recursos de hardware y permitir la solución de problemas que serían complicados por el procesamiento secuencial. Y aquí tenemos una ilustración de lo que hace paralelo y no hace. Lo que no hace es que se realice las tareas de manera separada, ya que se realizan de manera paralela al mismo tiempo. Aquí, las primeras computadoras se inventaron dentro de los años 40 y 50, con un software que se programaba para resolver problemas de manera secuencial, lo cual limitaba la velocidad de procesamiento, ya que para ello, para resolverlos más rápido, se implementaron algoritmos con un conjunto de instrucciones en una unidad central de procesamiento. Y a partir de esto, en el año 1950, la computación paralela permitió a las computadoras ejecutar un código de manera más rápida y eficiente. Y aquí tenemos una ilustración donde se recibe un problema de gran magnitud que se quiere realizar y esta se va a separar en varias tareas, las cuales se van a dividir en tareas simultáneas, las cuales se van a fragmentar en pequeñas partes para resolverse en paralelo y finalmente ser ejecutadas por la unidad de procesamiento. Esta es una ilustración de la computación paralela. Y hoy en día los sistemas paralelos han estado revolucionando hasta llegar a ser utilizados en varios ordenadores, el cual logra hacer tareas como consultar un correo electrónico o enviar un mensaje ya sea de mucho más rápido o diferencia de la computación en serie, ya que también da soporte a dispositivos portátiles y además de impulsar los superordenadores más avanzados y algunas tecnologías como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Una ilustración sencilla de esto es la computación en serie, el cual recibe un problema de magnitud, pero solamente lo pasa directamente a la unidad de procesamiento. Las aplicaciones que tienen la computación paralela es la base de datos y la minería, ya que permite procesar grandes cantidades de información al mismo tiempo para acelerar la búsqueda, clasificación, filtrado y análisis de datos masivos. Un ejemplo de ello es el motor de búsqueda de Google. Otra es la simulación de sistemas en tiempo real, el cual permite simular múltiples variables o escenarios de forma simultánea, garantizando así respuestas más rápidas y precisas. Entre la ciencia y la ingeniería también se dividen las ecuaciones o modelos en partes que pueden resolverse acelerando investigaciones que estén tomando semanas o meses. Un ejemplo de esto es la medicina para poder simular proteínas y virus. Y finalmente, gráficos avanzados, el cual permite renderizar imágenes, texturas y movimientos en paralelo para así lograr fluidez y de alta calidad visual. Y ahora tenemos lo que es una concurrencia contra el paralelismo. El paralelismo es la capacidad de operar actividades corriendo cada uno en un procesador o inclusive puede haber varios procesos que se realicen en un solo procesador. Y aquí se encuentra la ilustración de un proceso 1 y un proceso 2, cómo se encuentran trabajando de manera paralela, a comparación de lo que es concurrencia, lo cual realiza las actividades una tras otra. Es decir, que puede fragmentar una instrucción y cada fragmento ser ejecutado uno tras otro. Y dentro de esta ilustración que representa la concurrencia, podemos ver el proceso 1 y proceso 2 ejecutándose uno tras otro. ¿Qué tipo de computación paralela existe? Bueno, tenemos el paralelismo a nivel de bit, ya que a partir de la década de 1970 a 1982, la manera en que se acelera esta arquitectura de computadoras es por la cantidad de información que el procesador puede manejar por ciclo. Es decir, la mejora en el rendimiento de los procesadores se logró principalmente aumentando el tamaño de la palabra o la cantidad de operación, ya que al incrementar el tamaño de esta palabra es que se reduce el número de instrucciones necesarias para ejecutar operaciones sobre datos grandes. Ahora tenemos una ilustración que representa lo anterior, lo cual es la evolución de estos bits y de esta palabra. Cómo comenzó 8 bits, 16 bits, hasta lo que es hoy en día de 64 bits. Ahora tenemos el paralelismo a nivel de instrucción, en cual dentro de estas son muchas las instrucciones que pueden reordenarse o ejecutarse en paralelo, sin afectar el resultado final del programa, ya que los procesadores modernos tienen el concepto o con el uso de papelines o también como segmentación de etapas, ya que cada etapa ejecuta una parte diferente del procesamiento de la instrucción, las cuales son
obtención, decodificación, ejecución, acceso a memoria y la escritura de resultado. Con esto anterior se puede una instrucción decodificar y otra se puede ejecutar, mientras que otra se puede escribir el resultado, logrando así que varias se realicen al mismo tiempo. Y aquí se tienen dos ilustraciones. Una es del procesador de las tareas, perdón, de las instrucciones, cómo se van segmentando cada una, pero también tenemos cómo el papelín se segmenta dentro de estas, haciendo el uso de fetch, decode, dispatch, execute y read black. Ahora tenemos el paralelismo de datos, en donde aparece cuando un programa realiza las mismas operaciones sobre grandes conjuntos de información, distribuyendo así los datos entre distintos procesadores o núcleos para que trabajen de manera simultánea. Y con lo anterior se encuentra la dependencia entre iteraciones de un bucle, o también llamado iteraciones, ya que si una iteración requiere el resultado de una anterior, entonces el ciclo no va a poder paralelizarse. Y un ejemplo de ello es la siguiente ilustración, ya que se reciben datos de entrada, los cuales se van a enviar a la división de particiones que se va a repartir en 4 divisiones, las cuales van a ser enviados hacia un core o un hilo, es decir, a un núcleo, las cuales se van a enviar a una operación para finalmente ser fusionadas en un resultado final. O también se enfoca en la distribución de los datos entre diferentes nodos computacionales para que puedan ser tratados en paralelo. Y la siguiente ilustración representa cómo estos nodos representan un ciclo de iteraciones que se envían y se procesan uno tras otro dentro del procesador. Ahora tenemos el paralelismo de tareas, ya que se encuentra la ejecución de distintos cálculos o funciones de manera simultánea, ya que inclusive se tratan con datos diferentes, ya que a diferencia del paralelismo de datos, donde la operación se repite en paralelo, en este caso cada tarea se va a realizar de proceso diferente. Y con lo anterior tenemos un ejemplo de lo de ello. Tenemos una cola de tareas, donde se van a recibir todas las tareas a ejecutar, pero también tenemos el núcleo donde se encuentran los cores, donde se van a realizar estas tareas. Aquí las tareas representan una actividad diferente que pueden requerir datos propios y la cola de tareas es un almacén donde van a esperar todas estas tareas para ser asignadas a los núcleos disponibles. Pero a su vez cada núcleo, o es decir, cada core va a ser ejecutada una tarea distinta en paralelo. Ahora tenemos una tabla taxonómica de las arquitecturas paralelas. Esta es una clasificación de arquitecturas paralelas según la taxonomía de Flynn. Ahora tenemos la clasificación SIST, es decir, Single Instruction Single Data, lo cual es una sola unidad de control ejecuta una única instrucción sobre un conjunto de datos, ya que representa la computación secuencial tradicional. ¿Y dónde se aplica esto? Donde en los primeros ordenadores personales y en los microcontroladores, ya que su procesamiento básico de tareas donde no se requiere paralelismo. Otra clasificación es SIMD, Single Instruction Multiple Data, el cual realiza la ejecución de la misma instrucción de forma simultánea sobre múltiples conjuntos de datos, y donde se aplica en los GPUs y en los procesadores vectoriales, ya que su procesamiento de imágenes gráficos 3D. La siguiente clasificación es MIST, Multiple Instruction Single Data, el cual permite que diferentes instrucciones se apliquen sobre el mismo conjunto de datos, o que sea usada para tareas de redundancia o verificaciones, y se aplica en sistemas de control en aeronáutica para la detección de fallos mediante ejecuciones del mismo dato. La siguiente clasificación es MIMT, Multiple Instruction Multiple Data, ya que aquí varios procesadores ejecutan distintas instrucciones sobre diferentes conjuntos de datos al mismo tiempo y se aplica en servidores multinúcleo o clusters, ya que se aplica en simulaciones científicas, inteligencia artificial y análisis de datos. Y finalmente, una subclasificación extra puede ser la híbrida, ya que esta logra combinar la memoria compartida y distribuye para obtener una mejor optimización de rendimiento, y esta se aplica en la que son las computadoras modernas, ya que se aplica en la física de partículas. Y es todo de mi parte. Gracias, compañero. Ahora vamos con las arquitecturas de procesamiento secuencial, que pues básicamente es un modelo de arquitectura que donde los operadores se ejecutan pues una instrucción detrás de otra, tiene un orden previamente definido y pues cada paso comienza hasta que el anterior se haya completado. El procesamiento secuencial es importante ya que nos garantiza que las instrucciones se van a ejecutar de forma predecible y ordenada, y esto nos va a ayudar más adelante para obtener resultados fiables y coherentes, y también para tener una mejor depuración de instrucciones o de nuestro código.
Pues un ejemplo de uso de esta es en la lectura y escritura dentro de un archivo, ya que pues un archivo secuencial debe de procesar todo por completo el mismo, incluso si solo estamos actualizando un registro. Em, Compañero, ¿puedes bajar un poquito más, por favor? Y pues para este procesamiento vamos a requerir un archivo maestro, el cual es la fuente permanente de datos y un archivo de transición que almacena la actividad diaria. Como tal, el archivo maestro va a ser el que va a guardar los cambios que hagamos cada vez. Ese va a ser nuestro archivo definitivo. Y el archivo de transacción es nada más uno temporal en lo que haces el cambio. Y bueno, las características de este procesamiento secuencial es que solo tiene un hilo de control. Se van realizando los cambios paso por paso en el estado de las variables o de la memoria. Entonces se cambia conforme al orden de las instrucciones. No requiere una sincronización con algún otro hilo o proceso que esté ejecutándose alternamente, pues solo se está ejecutando uno. Y como ventajas tenemos que es más fácil de diseñar y depurar, tiene un comportamiento replicable y pues debemos reducir costos dentro de términos del procesador por el manejo de hilos o la sincronización. Como limitaciones tenemos que no puede manejar varios núcleos, no tiene soporte para problemas paralelos y puede tardar demasiado en la ejecución de una sola instrucción. Y pues computadoras que usan esta arquitectura tenemos la SI-ISD, que es, compañero, creo que no se está viendo en la presentación. Si puedes bajarle tantito más. Gracias. Es la Single Instruction Single Data, que pues básicamente es el modelo tradicional de computación secuencial, donde la unidad de procesamiento recibe una sola secuencia de datos y también la arquitectura von Neumann, que se utiliza en muchas computadoras, pues tiene que esta arquitectura, ¿no? De secuencial de recibir y hasta que termina, comienza con el siguiente proceso. Y bueno, esto sería todo de esta parte. Ahora vamos con nuestro compañero César, que nos va a explicar lo siguiente. Bueno, aquí voy a empezar a explicar lo que es la taxonomía de Flynn. La taxonomía de Flynn es una clasificación para las computadoras con arquitectura paralela. Propuesta por el profesor emérito de la Universidad de Stanford, Michael J. Flynn, lo cual clasifica a las mismas atendiendo a la cantidad de instrucciones y flujo de datos concurrentes en un instante de procesamiento. Esta taxonomía se clasifica en cuatro clasificaciones. Una es SSID, que es Single Instruction Single Data. Esta clasificación se refiere a las computadoras tradicionales y secuenciales en las cuales una instrucción a la vez se ejecuta sobre un único dato. Em, los datos en cuestión se almacenan en una única memoria, en la cual se usan técnicas de segmentación para evitar errores de fragmentación interna. Un ejemplo sencillo de estas computadoras son las antiguas mainframe basadas en la arquitectura de von Neumann. Otra de las clasificaciones es la MISD, que es la Multiple Instruction Single Data. Esta arquitectura se refiere a múltiples instrucciones ejecutándose sobre un único dato. Comúnmente se considera esta arquitectura para práctica que va en tiempo de ejecución y la efectividad del paralelismo requiere un múltiple flujo de datos. También está la SIMD, que es la Single Instruction Multiple Data. Esta arquitectura representa la ejecución de una misma instrucción sobre un conjunto de datos. La misma es comúnmente vista en ciclos de programación que ejecutan una misma instrucción una y otra vez sobre datos de un arreglo a un conjunto de datos. Y finalmente está la MIMD, que es Multiple Instruction Multiple Data.
Esta arquitectura representa un conjunto de instrucciones que se ejecutan sobre un conjunto múltiple de datos. La misma es muy usada hoy en día para explorar el paralelismo, ya sea con memoria distribuida a memoria compartida o híbridos como los clústeres de computadoras. Y bueno, aquí tenemos unos diagramas para poder explicar cada una de las clasificaciones que acabamos de ver. em, y aquí se explican. Bueno, ahora veremos la organización del espacio de direcciones de memoria. Una dirección de memoria es como un identificador único para una ubicación física y específica en la memoria de una computadora. Es como la dirección de una calle, pero para los datos. Si necesitas guardar o recuperar información, debes saber exactamente dónde está almacenada en la memoria y ahí entran las direcciones de memoria. ¿Por qué las computadoras usan direcciones de memoria? Las direcciones de memoria permiten acceder a los datos de manera eficiente, actúan como etiquetas únicas que optimizan el almacenamiento y la recuperación de información en la memoria. ¿Cómo se representan las direcciones de memoria? Las direcciones de memoria generalmente se representan en formato hexadecimal, un sistema de numeración base 16. Este formato utiliza números del 0 al 9 y letras del A al F, haciendo que se vea más compacta y fácil de manejar en comparaciones con el binario. Esta simplifica considerablemente las tareas. Y bueno, aquí tenemos una representación de la organización de la memoria MS-DOS. Aquí podemos ver pues las direcciones de memoria. Aquí está el puntero de instrucción, puntero de fila y puntero base. Aquí están los registros de los segmentos. Y pues podemos ver que aquí está el inicio de las direcciones, el segmento del código, el fin de la pila, el segmento de pila, segmento de datos y segmento extra de datos. ¿Cómo utiliza el CPU las direcciones de memoria? El CPU usa las direcciones de memoria para buscar y almacenar datos mientras ejecuta tareas. Por ejemplo, cuando un programa está funcionando, el CPU se refiere a estas direcciones para acceder a la información que necesita. Es como si el CPU siguiera un mapa para localizar y modificar datos en la memoria de la computadora. Y bueno, pues aquí está otra representación de los segmentos de datos. El inicio de la BIOS, el comienzo de la BIOS, el gestor de la memoria expandida, el adaptador CGA, el adaptador mono. Aquí está, estos segmentos son reservados para el usuario. La memoria de datos de la RAM y la tabla de vectores de interrupción. Y aquí pues están los rangos de direcciones que cada segmento ocupa. Este básicamente es un mapa de la memoria DOS. Y bueno, ¿qué son los sistemas de memoria compartida o multiprocesadores? Es una arquitectura de multiprocesamiento donde varios procesadores comparten un mismo espacio de memoria principal. Todos los procesadores pueden acceder a cualquier posición de memoria, lo que permite que trabajen de manera coordinada sobre los mismos datos. Estos sistemas se utilizan en multiprocesadores, es decir, computadoras con dos o más CPUs conectados al mismo bus de memoria. Su principal ventaja es la facilidad de comunicación entre procesadores, ya que pueden leer y escribir directamente en las mismas variables sin necesidad de intercambiar mensajes. Un ejemplo de funcionamiento es que imaginemos que hay tres procesadores, P1, P2, P3 y una memoria central. Bueno, en el primer paso, P1 escribe un dato en una posición de memoria. Después, P2 puede leer este mismo dato inmediatamente. Y finalmente esto permite que las tareas paralelas compartan información en tiempo real. Para este tipo de sistemas, hay tipos de sistemas de memorias compartidas.
Una es la UMA, Uniform Memory Access, que es en la que todos los procesadores acceden a la memoria con el mismo tiempo de acceso. Después está la NUMA, que es Non-Uniform Memory Access. El tiempo de acceso varía según la ubicación física de la memoria respecto al procesador. Y también tenemos la COMA, que es la Cache Only Memory Architecture. En esta la memoria principal está formada por los cachés distribuidos entre procesadores. Y bueno, aquí tenemos una representación de cómo funcionan este tipo de memorias compartidas. Este es el más común, que podemos ver aquí la memoria central, una red de interconexión o bus, y los procesadores se conectan mediante el bus y pues así llegan hasta la memoria central. Después veremos las redes de interconexión. Estas son el medio que permite la comunicación entre los procesadores y la memoria en un sistema multiprocesador. En el caso de las redes dinámicas o indirectas, la conexión entre el procesador y un módulo de memoria no es fija, sino que pasa por elementos de conmutación. Se les puede decir switches o routers que determinen la ruta que seguirá, que seguirá cada dato. En este también tenemos, se podría decir también clasificaciones. Una de ellas es la red en cruz o crossbar switch. En esta cada procesador se conecta a cada módulo de memoria mediante un conmutador y permite el acceso simultáneo sin conflictos. También tenemos la red multietapa. En esta los datos pasan por varias etapas de switches que reconfiguran las conexiones dinámicamente. Y también tenemos el bus compartido con arbitraje dinámico. En este, un solo canal de comunicación, pero los procesadores compiten dinámicamente por su uso. Y pues esta tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es la alta velocidad de comunicación y permite el crecimiento de números de procesadores. Otra ventaja es menos cuellos de botella que un bus único. Una desventaja pues es que hay mayor costo y complejidad del hardware. Y pues otra desventaja requiere algoritmos de control de acceso y enrutamiento. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ya. Bueno, a continuación les voy a presentar básicamente el desarrollo que hicimos de la maqueta del chipset. Como pequeña introducción, pues en esta práctica veremos el desarrollo de la maqueta, cómo funciona el mismo chipset y podremos identificar las partes más importantes de este, que pues también es un objetivo de esta práctica. Y bueno, este podemos bajar a lo que sigue, compañero, por favor. Ok, bueno, aquí tenemos información relacionada con el chipset, es nuestro marco teórico, entonces, como ya lo hemos estado viendo, solo vamos a comentar que, pues, el chipset como tal es el corazón de la computadora, ya que comunica todo con el procesador. Por ejemplo, tenemos el NOR Bridge, que es básicamente el enlace entre la memoria y el microprocesador. Y el Load Bridge comunica el procesador con todos los periféricos que podemos conectar, etcétera. Entonces, bajamos y ¿dónde están los materiales, compañero, por favor? Bueno, aquí, pues lo que utilizamos fue una motherboard de una computadora compact del 2004 aproximadamente. Tienen bien dos bases de madera, cinco palillos, seis palitos de paleta, pegamento, tijeras, papel, pluma, plumón, regla, pistola de silicón, cola loca y plumones de colores. Y empezamos con el desarrollo. Ok. Y pues primero tocó hacer la planificación y la reunión de los materiales. Nos reunimos para discutir acerca de cómo hacer la maqueta. Aquí pues los compañeros comentaron que tenían equipos de cómputo y que
pues tendremos que ver si la motherboard nos iba a funcionar o si no, ya que las placas madre modernas tienen la parte del NOR bridge integrado dentro del procesador y pues esa no nos serviría para identificarlo como era planeado. Entonces tuvimos dos planes de acción. Uno en caso de que sí la tuviéramos, donde íbamos a destacar las partes de la misma, y el otro en caso de no tenerla, pues íbamos a representar estas partes con diferentes materiales como cartón, foam, etcétera. Finalmente, pues encontramos una motherboard que nos funcionaba y pues la empleamos para la maqueta. Entonces vamos a los siguientes pasos para la realización de la maqueta. Y pues como tal, aquí ya empezamos la construcción. Un día que nos podemos reunir todos en un espacio libre, pues ya teníamos todos los materiales y comenzamos con ella. El primer paso pues fue revisar investigaciones previas del chipset, identificar las partes más importantes de este y pues al mismo tiempo irla resumiendo para conformar unas etiquetas posteriormente. Una vez realizamos la investigación, pues identificamos las partes que encontramos dentro de nuestra motherboard y pues las identificamos. Y vamos a lo siguiente. Aquí, pues teniendo cada una de las partes identificadas, nos dividimos las tareas en donde un equipo se va a encargar de realizar las etiquetas y la otra parte pues se va a ir acomodando todo esto dentro de la maqueta en sí. Y como primer paso de la creación, pues juntamos las dos piezas de madera utilizando cuatro palitos de paleta, los cuales pegamos para ponerle más soporte. Y además reforzamos la unión con cola loca para que no se nos vaya a despegar. Pues el siguiente paso fue igual pegar la motherboard, que también utilizamos palitos de paleta pegados con silicón en la motherboard. Y posteriormente eso se pegó a la placa. Así ya quedó como más estable y no se estaba tambaleando y no se cayó. Y pues, para el sexto paso, a este punto ya estaban listas las etiquetas que irían en la motherboard. Y pues para colocarlas pensamos que sería más didáctico hacerlas como tipo un acordeón, como este que podemos ver aquí, donde pues la persona nada más estira y pues ya ve la información. Y esto es como una tipo banderita. Y pues vamos a ver las imágenes de cómo hicimos estas etiquetas. Aquí tenemos unas que pegamos directamente sobre la placa y otras que con un palito las pegamos sobre la placa madre con silicón para justo en la zona donde estaba el componente que necesitábamos. Entonces seguimos con lo siguiente. Ok. El paso 7 fue colocar la información de los miembros, el nombre de la maqueta como tal y pues el profesor y nuestra institución. Lo colocamos en la esquina inferior izquierda como tal un plumón y en la esquina izquierda superior se puso el logo de nuestra institución. Después armamos una serie de documentos donde describimos las partes más importantes para nosotros, como tal fue el chip BIOS, el North Bridge, el South Bridge y específicamente el South Bridge de esta motherboard que fue el VIA BT8235 y el North Bridge igual es específico de esta arquitectura, VIA BT8362 y por último el microcontrolador H83437. Estos documentos los armamos para después colocar los QR que se ven en la imagen, donde pues aquí la gente podría escanear y ver más a profundidad la información. Igual añadimos una sección para encontrar los componentes principales por medio de códigos de color. Ahí abajo se encuentran los componentes, el color y qué es cada uno. Y ya puedes utilizar la motherboard y ahí vienen ciertas etiquetas para que la gente lo pueda ver. Entonces bajamos al siguiente. Y pues finalmente la presentamos, tuvimos una retroalimentación positiva y esta es una foto del día que presentamos la maqueta como tal.
Entonces pasamos a la última parte, me parece. Em, aquí tenemos nuestra bitácora de incidencias. Pues de la creación de la maqueta tuvimos un pequeño accidente donde pues se alcanza a apreciar que se nos manchó como tal la etiqueta y la, la base y una etiqueta. Entonces pues limpiamos la base y pues volvemos a hacer la etiqueta y la volvemos a pegar para que quedara de forma profesional y que no se viera así sucio. Entonces pasamos a lo siguiente. Y pues aquí tenemos unas observaciones que, pues, en resumidas cuentas, el equipo al principio no estaba como muy cómodo porque no creíamos que éramos buenos haciendo maquetas y pues también teníamos como muchas ideas dispersas hasta que pudimos concluir en una idea, fue que empezamos a desarrollar la maqueta correctamente. En los anexos tenemos los archivos que hicimos para los QR y también tenemos unas referencias que utilizamos en el desarrollo. Y bueno, esto sería todo por nuestra actividad número 7.